para comenzar desde el comienzo de la posibilidad, cuando empezamos a vivir como niños, sin saber muy bien cómo se hacía nada, aquello que queríamos hacer, que se llamaba la democracia. Bueno, vamos a ir saludando compañeros. El primero es un compañero de aquel tiempo que ya no está con nosotros, quiero decir que no está en la SER, que ha sido director general de Radio Televisión Española, hasta hace unos días presidente de Onda Cero, hijo de mi gran padre Antonio Calderón y uno de los compañeros de redacción de las tareas de aquel primer tiempo, Javier González Ferrari. Bueno, en este rápido recorrido que vamos a ir haciendo, picoteando aquí y allá pequeñas escenas, ¿qué traes ahí? Pues traigo una cosa porque el primer Ondas que se entregó en el año 54 se lo dieron por los dramáticos a mi padre. Caramba, así que hacemos el enlace entre el tiempo que acabamos de contar y el anterior a través del Ondas de don Antonio, tú, nuestro padre. Sí, señor. Bueno, pues año 1954. Lo ponemos a dejar aquí para que presida el encuentro. Y regresamos a ese tiempo en el cual estábamos tratando de averiguar cómo se hacía aquello, mientras la redacción de Radio Madrid era una auténtica kermés. Era difícil que la gente pudiera imaginarse qué significaba haber levantado la olla de la prohibición para que empezara a circular todo el mundo por los pasillos de la radio. Bueno, era tremendo. Estaba lleno de gente que no habíamos visto nunca en la radio. Yo entré en la radio unos meses antes de la muerte de Franco y tuve la oportunidad de ir en la primera unidad móvil que tuvo en Radio Madrid para transmitir nada, porque no podíamos transmitir nada, no podíamos contar nada, nada más que ese señor... Se oye. Se oye. Me acuerdo que iba con Blanco, un técnico, ¿te acuerdas? Enorme, que era muy agradable y te daba unos cachetes terribles. Decía, niño, no digas tonterías. Y así fui aprendiendo, que es la forma de aprender. Y recuerdo cómo venían las asociaciones de vecinos, que habían estado prohibidas durante 38 años, los sindicatos. Había sindicatos de todo, absolutamente de todo. Y no había un día que no entrevistáramos a 80 sindicalistas, 40 Claro, personas. El silencio de repente quebró y entró por allí Carlos Hugo de Borbón Parma, parecía de la nómina, estaba todo el día metido por allí. A mí me pasó una cosa mucho peor en el año 79, en las entrevistas electorales del año 79, el día que venían los señores de Fuerza Nueva, te puedes imaginar cómo era, se fue la luz. Se hizo la entrevista con candiles. Se hizo la luz y hasta que el grupo electrógeno empezó a funcionar, estos señores aparecieron en la redacción con un conserje que venía con una linterna, parecía la Santa Compaña. Yo estaba muerto de miedo. Porque, claro, te puedes imaginar los pajaritos que venían, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, solo para recordar esto y para recordarlo también nosotros, la radio pudo empezar a hacer un programa informativo, del cual yo tengo el honor de haber sido la voz que dijo hola por primera vez en un programa informativo, que pudo llamarse informativo, con José Joaquín Iriarte, en el otoño del 77. Y las primeras elecciones fueron en junio del 77, en las que nosotros, que no teníamos ninguna libertad para hacer información, nos pusimos las botas. Sí, nos pusimos las botas. Sí. Yo no pude hacer nada porque estaba en la mili. Pero desde Radio Zaragoza se me ocurrió dar la noticia con gran júbilo de que el Partido Comunista había sido legalizado y en el momento en que llegué al CIR esa noche me metieron en la prevención. Bueno, vamos a poner sonido a ese ratito en el que los pasillos de Radio Madrid eran una romería de gente y venían del exilio los que nunca habíamos visto y oíamos de repente las voces que nos habían parecido prohibidas, que nos habían sido totalmente prohibidas. Un sonido preelectoral de aquel tiempo, ¿podría ser este, por ejemplo? No dejes que nadie apague tu voz. Bueno, la primera entrega con Javier González Ferrari, que se queda aquí, porque ahora viene... Eso me lo llevo, ¿eh? Sí, pero déjalo que nos presida. Porque ahora la segunda entrega es referida al 23F, tantas veces aludido, que fue un momento en el que, en cierto sentido, la radio recibió el bautismo, la confirmación... Qué nochecita. Fernando Onega era el director de los servicios informativos de la SER aquel día. El famoso 23F, don Fernando. El famoso 23F, donde se puso a prueba todo. Sí. Bueno, y se aprobó con gran nota. Se aprobó con gran nota, la radio se consolidó como medio informativo, capaz de transmitir nada menos que un golpe de Estado. Y yo digo siempre
que la radio tuvo un papel fundamental en que se abortara el golpe de Estado. Porque imaginaros lo que sería un país con un golpe de Estado en marcha y sin información. Si no hay información, funciona el rumor. Si funciona el rumor, posiblemente triunfa el golpe de Estado. Yo creo que esa es una deuda que la sociedad española tiene con la cadena SER aquel día. Un hombre como Fernando Onega, que estuvo tan cerca de Adolfo Suárez, que era el director de informativos de la SER aquel día, que vivió aquel momento en el que la radio pegó aquella gran... Está seguramente entre los momentos centrales de tu vida. Has vivido muchas cosas, pero posiblemente esta es una de las del gran recuadro, ¿no? Sí, en la radio, cuando me llama Eugenio Fontán a hacer un comentario en hora 25, los compañeros del oficio me decían, no te metas en eso, si la radio es un producto menor. Hoy todos mis compañeros de oficio están deseando entrar en la radio. Hablabas tú antes de cómo han cambiado los tiempos, pues esto es una pequeñísima muestra. La segunda, en la misma casa, cuando me dicen que me haga cargo de los servicios informativos que dirigía este señor que está situado a mi derecha. Y yo decía, ¿yo sustituiré a Iñaki Gabilondo? Pues fue posible, es de los milagros que me fui a la tele, a mí me vio el 23F en la tele y a ti te vio el 23F en nuestra radio. Y a vosotros os ocuparon las Fuerzas Armadas y nosotros nos pasamos, ¿verdad, Javier?, toda la noche esperando, mirando a la puerta a ver cuándo entraba, y fue otro error de los golpistas, fue una muestra de la chapuza. De no haber entrado ahí. De no haber entrado. Bueno, quisiera también que saludáramos a la voz que ustedes han oído más veces seguramente en la historia de la radio, de la cadena SER, un hombre extremadamente discreto que nunca ha querido protagonismo alguno, pero al que nosotros quisiéramos por lo menos ahora saludar y decirle, señores, esta es la voz que dijo, atención, parece que entran un teniente, no, Rafael Luis Díaz. Alegría. 100 años sin vernos. Compañero de aquellas horas 25 con Luis Rodríguez Olivares, Kekipor, Luis Rodríguez Olivares, Javier Roch, Ángel de la Vega y tantos otros. Exactamente. Y este caballero, ¿cuántas veces has tenido que contar esa intervención en la radio el 23F? Pues no llevo la cuenta, pero si me hubiesen dado, bueno, ahora estamos en el euro, €1 por cada vez, tendría muchísimo dinero. Sí, sí. Bueno, como el gol de Marcelino, me imagino. Sí, Marcelino tuvo que contar. Tú tenías en aquel momento, para tratar de reconstruir en aquel momento, como un hombre de la radio que trabajabas en el Congreso, ofrecías información desde allí, ¿tú tuviste conciencia del cataclismo que se avecinaba o fuiste sobre todo superado por el estupor de lo que estaba ocurriendo allí? ¿Por el estupor o por el miedo que has dicho? No sé, ¿por el miedo? No, desde el primer momento. En el momento que vi a un teniente coronel subiendo por la tribuna con la pistola desenfundada en la mano, yo dije, la que se nos avecina, ¿no? Y después lo que yo también siempre digo, aquello era muy estrecho, es muy estrecho, entre el trípode de la cámara de televisión, aquel baúl metálico que traían, el compañero de televisión, yo allí en cuclillas detrás de una columna, tiraron del micro para mí, para hacia atrás, y al volverme, encontrarme un guardia civil con el subfusil que le dice al compañero, no intentes tocar la cámara que te mato, se te queda, vamos, la sangre se te queda helada, ¿no? Para colmo, después todos los tiros allí, que era una cosa así abovedada, pero más pequeña que esta. Y después oí a María Antonia Iglesias que dijo, me estoy emocionando cuando lo estoy repitiendo, dijo, han matado medio parlamento. Levanté la cabeza y no vi a nadie, no vi a nadie, dije, madre mía, la que se ha liado aquí, madre mía. Pero este señor se ríe, pero yo a él le pegué un susto muy bueno en la radio, con eso, estaba en directo él. Y después, si quieres, como plan ya de broma, para reírnos un poco, el guardia civil ese, que era como yo, andaluz, le dije, yo estaba allí en cuclillas, ya me cansaba de estar en cuclillas, le digo, ¿puedo sentarme en mi sitio? Y me dice, ¿cuál es su sitio? Le digo, este. Dice, no, este es para mí, siéntese usted al lado. Yo voy a decir, me siento al lado y con el subfusil colgado sacó un paquete, se puede decir la marca, Ducados, y me ofreció, así, ¿fuma usted? Y yo interpreto que yo a lo mejor se lo dije muy seco, le dije, no, gracias, yo no fumo, pero era verdad, yo no fumo. Y él lo debió de interpretar mal y me dijo, le he dicho a usted que se lo fume, para mí. Y ahí estoy yo con mi cigarrillo. Rafael Luis Díaz, un gran compañero de tantas vicisitudes
que está ya en la historia de la radio. Como está en la historia de la radio este señor y este señor, quédate aquí con nosotros que va a seguir pasando más gente que nos va a recordar momentos vividos en la radio. Manuel Campo Vidal. Director de Hora 25, con 50 millones de historias que contar. Cuéntanos una que te parezca especialmente significativa en la historia de la radio. Bueno, y yo no sé si tú recordarás, no lo hemos recordado otras veces, pero 1989, noche electoral que hacíamos tú y yo, entran y a las 8 de la noche dice mayoría absoluta del PSOE. Nosotros montamos el programa a las 9, entran. Ya no hay mayoría absoluta del PSOE, falta a las 9:30. Sí vuelve a haber mayoría absoluta. A las 10 que no, cambiamos el programa, estábamos tú y yo de un humor tremendo. El que traía los papeles de que sí y que no era un tal José Ignacio Bert. Yo no sé si lo recuerdas tú, ¿no? No, es verdad, ¿verdad? ¿Cierto o mentira? Sí. ¿Cierto o mentira? Es cierto que de las muchas noches electorales que hemos vivido... Es una casualidad. Javier también ha vivido. Las noches electorales se empezaba... Luego aprendimos ya a ser muy cautos. Claro. Pero al principio, cuando no sabíamos que había que ser muy cautos, sino que nos decían aquello y nos lo creíamos... Estábamos enfadados. Y entonces al final Iñaki en antena dijo, porque era 175 o 176, ¿eso es mayoría absoluta o no? Iñaki dijo, de aquí no nos vamos hasta que quede claro si hay mayoría absoluta. A las 3 de la mañana despedimos el programa, sin saberlo, y aquello se aclaró 6 meses después en Ceuta, que se repitieron las elecciones, como recordar. Menos mal, no te digo más. No está mal. Hay un sonido que yo tengo muy asociado a ti en la Primera Guerra de Irak, porque en la historia de la radio tiene también una aportación como una aportación técnica. La primera entrada, un móvil con Eric Frattini, ¿te acuerdas? Hombre, no me... A ver, ¿tenemos el sonido de Eric Frattini? Estamos entrando en la autopista que va hacia Tel Aviv. Atención, Eric, ¿puedes escucharnos? Poneros las máscaras de gas. Oye, que os pongáis las máscaras antigas. Ahora sí nos has escuchado. Poneros las máscaras de gas. Tú también, claro, aunque te escuchemos en rutina, pero es la primera vez que yo oía una unidad móvil entrando en una antena, un teléfono móvil. Eric Frattini en un coche, en un jeep, en dirección a Tel Aviv y hablaba por el teléfono móvil. Y nosotros teníamos encima de la mesa, que es lo que yo trataba de decirle, desde la antena, que era otro sistema, no teníamos otro sistema de comunicación, claro, que teníamos un sistema de France Press, un despacho que decía, están bombardeando Tel Aviv con armas químicas. Y él se dirigía hacia eso. Afortunadamente eso no fue así. Pero los momentos de tensión que se vivieron, y eso fue como a las 2 de la mañana, fue tremendo, porque aquella guerra se hizo de noche. Déjame decir, todo el mundo dijo, ¿es la primera guerra televisada? No, fue la primera guerra radiada, porque solamente había aquellas imágenes de bombardeos que se veían unas lucecitas y desgraciadamente pues allí había lo que había en una ciudad bombardeada. Pero en realidad fue una guerra radiada y la vivimos de noche y fue extraordinariamente positivo desde el punto de vista profesional vivirlo, pero también muy dramático, ¿cómo no? Manolo Campo Vidal. Una joven compañera que ya no está con nosotros y que está en la televisión y que también está asociada a un acontecimiento informativo de gran categoría es Mara Torres. Mara... Bueno, Mara. Hola. A ti te ha dado menos tiempo que a estos caballeros de vivir cosas, pero alguna te tocó muy cerquita, ¿verdad? Hombre, recuerdo esa noche especialmente del 11M. La SER cambió toda la programación y se hizo exclusivamente informativa, salvo Hablar por Hablar, que fue el único programa no informativo que se mantuvo. Entonces hicimos una noche que iba de 1 de la mañana a las 6 de la mañana. Y hablabas al principio de los silencios. Entonces yo recuerdo que cuando comenzamos a hacer ese programa pensaba que había tanta rabia y tanta indignación que igual la gente estaba un poco enfadada y aquello se convertía en algo difícil de controlar, ¿no? Pero en cambio lo que ocurrió es que todos nos hicimos compañía ante el dolor. Fue una especie de consuelo que duró 5 horas donde la gente, con un respeto absoluto a los familiares de las víctimas, contaba lo que hubiera contado cualquier familiar que hubiera perdido a un ser querido. Entonces fue verdaderamente conmovedor y recuerdo que yo pensaba que aquella noche no se iba a acabar nunca, ¿no? Porque decía, es tan oscuro, es tan triste todo. Y en ese momento, a las 6 menos 5, aparece Iñaki Gabilondo por el estudio. Venga, ¿pero cuántas horas yo? Sí. Claro, no, él se había dormido solamente esas 5 horas. Y cuando él volvió a aparecer, pensé, otra vez empieza el hoy por hoy. O sea, vuelve a amanecer. Para mí fue la metáfora de que por muy triste, por mucha tristeza que tengamos o muy oscura que sea la noche, siempre amanece otra vez.
fue bonito que en la experiencia de Mara, la radio que venía contando sin cesar noticias y más noticias, detuvo en aquel momento la acción para escuchar a la gente, a su temblar, a su palpitar, a su emoción. Y fue Mara la interlocutora de ese Madrid doliente en aquella noche. Y luego, no sé, igual no te acuerdas, pero claro, yo estaba manteniendo la emoción también, porque lo que me apetecía era llorar desconsoladamente cada vez que alguien hablaba. Pero mantuve el tipo. Y entonces, cuando ya me levanto de la silla y veo a Iñaki, le abracé y ahí me puse a llorar desconsoladamente. ¿No te acuerdas tú de eso? Estabas con la cabeza en otra parte. Yo todo lo que empieza con ¿te acuerdas? Sí. Pues sí, ahí me abrazaste y sí, Muchas gracias, cariño, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. José Antonio Marcos, el hombre del informativo de Mediodía en la SER. Compañero también de mil vicisitudes. A ver, selecciona tu recuerdo asociado a un gran calambre informativo. Pues hombre, tiene que ser el 11S, yo creo. Me tocó ¿Puedes aquella levantar tarde. un poquito más la voz, por favor? Creo que fue el 11S. Me tocó, estábamos haciendo el informativo, la 14, y como a las 3 menos cuarto de la tarde teníamos puestas las teles en ese estudio que conoces tú también, como defines tú, que es el gran altar de la radio española, y porque había un problema económico, había una crisis como las que tenemos ahora, y de repente en un recuadrito de una de las teles americanas que teníamos puestas salió una columna de humo de una de las torres. Y a partir de ahí, pues empezamos a darnos cuenta de que pasaba algo muy, muy serio y tiramos para adelante. Yo muchas veces decía que cuando uno está ante el micrófono en unas situaciones de estas, como todos hemos vivido, yo tengo la sensación de que el oyente se me hace presente de pronto. O sea, de pronto tengo una sensación táctil del oyente. Me lo imagino regresando, volviendo su cabeza hacia el receptor y encontrándome con él. Esa especie de boca negra que es el oyente, de pronto, ¡pum!, se me hace muy visible. Es una sensación, una especie de latigazo que yo recibo cuando pasa algo así. Intentas un poco ponerte en la piel de la persona que te está escuchando. Y yo siempre tengo en cuenta una cosa, Iñaki, que es lo que aprendí de Iñaki Gabilondo cuando entré en la radio. Creo que haber aprendido de Iñaki Gabilondo, ya sé que Iñaki no lo va a decir, pero yo sí quiero decirlo, marca muchísimo. ¿Puedo decir una cosa, Iñaki? No sé, yo no... Yo creo que hay dos tipos de periodistas. Los que hemos trabajado con Iñaki y los que no han trabajado con Iñaki. Los que hemos trabajado con Iñaki... Y venimos delante de estas personas que están aquí. O sea, yo, mira, te puedo contar el 11S. Estamos celebrando el 90 aniversario de Radio Madrid. Pero yo te voy a hablar de mi libro. Y mi libro es Iñaki Gabilondo. Iñaki, la radio es Iñaki. Bueno. Y todo lo demás somos gente que pasamos. Te quiero mucho, pasa ahí, por favor. Estaba haciendo el programa de noche de Hablar por Hablar, no estaba muy vinculada a la acción directamente informativa y le tocó hacer La Ventana cuando se vivieron los 13 días más tremendos que ustedes sin duda recuerdan. La liberación de Ortega Lara, ese espanto, esa alegría y ese espanto, y 13 días después, como la gran vendetta de ETA, el asesinato de Hermoa. Ahí, en ese momento, se incorporó a La Ventana Gemma Nierga. Pero no quería que me recordaras esos trágicos sucesos, asesinatos, crímenes, locuras o la fiesta de la liberación de Ortega Lara, sino ese acontecimiento del que fuiste tú protagonista y que desencadenó después con una película, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de los años. La película Lo Imposible. La película Lo Imposible surge por una llamada al programa La Ventana, es verdad. Llama María Belón para saludar a Luz Casal y como quien no quiere la cosa dice soy superviviente de un tsunami. La radio está formada por equipos, siempre hablamos de ellos, pero en este caso más que nunca se cumple lo de que el equipo es indispensable, porque alguien de mi equipo tomó el número y apuntó María, paréntesis, tsunami. Y al cabo de un tiempo la llamamos, le dijimos, ¿es verdad, María, que tú sobreviviste a un tsunami? Pues sí. Vino a la radio, lo contó y esa historia la oyó J. Bayona. Y bueno, con lágrimas en los ojos nos llamó y dijo, voy a hacer una película. Yo pensaba que era mentira, porque ¿cuántas historias de ustedes podrían ser llevadas al cine? Todos hemos vivido historias y pensamos, esto sería una película. Bueno, pues lo de María Belón se convirtió en Lo Imposible
Y además algo muy bonito, que es que el primer pase de la película que yo vi, lo vi con María Belón al lado. Y ella me decía, ¿en qué lío me habéis metido los de la radio? Digo, María, pues no haber llamado. Es que fuiste tú la que llamaste y contaste toda esta historia. Tú que a lo largo de tantos años has estado sobre todo representándonos ante el oyente. Todos intentamos estar siempre con el oyente, pero tú has sido un poco nuestra enviada especial al oyente. En Hablar con Hablar, en todos los sitios, en La Ventana, ahora en Hoy por Hoy, con una proximidad tan particular que te ha dado siempre un toque, un acento muy particular. Yo quisiera que dedicaras este acto de hoy a nuestros oyentes. Los oyentes que están aquí y los que no están aquí. Porque si hay alguien que se sabe el oyente, esta es Gemma Nierga. ¿Y qué digo, Iñaki? Digo, tú has empezado comentando que todos somos una familia. Y es verdad, yo a ustedes ahora mismo con los focos no les veo las caras, pero les estoy viendo a todos, les reconozco a todos. Sé que están ahí al otro lado de la radio y eso los de la radio, chicos, lo notamos cuando vamos en metro, por ejemplo, y alguien en el vagón, en el asiento de enfrente nos mira sonriendo, dices, este es de la radio, ¿verdad? Porque el de la tele te dice, ¿qué anuncio has hecho? ¿Tú quién eres? ¿Eres Gemio? No. Y yo siempre ese respeto que ustedes nos entregan a los de la radio, lo notamos con su mirada de respeto y esa mirada me gustaría que fuera la mirada de todos nosotros ahora hacia ustedes. Muchísimas gracias. Y finalmente, en esta pequeña selección, en la que no están Javier del Pino o la directora de Hora 25, porque están en Cuba, porque van a hacer el fin de semana el programa allí, y tanto Abir, que son 2 días, como Hora 25, lo va a cerrar la persona que en este momento pilota el buque insignia de nuestra casa. Bueno, hay varios buques insignia, Abir, que son 2 días, Hora 25, Hoy por Hoy, y que se ha incorporado no hace mucho y ya es una referencia, es un poco la bandera que nosotros exhibimos para comenzar nuestros días, y que es Pepa Bueno. A ti no te ha dado tiempo, Pepa, de vivir muchísimos acontecimientos, pero sí importantes acontecimientos ya en la radio, ¿eh, Pepa? El primero, estar contigo aquí, Iñaki Gabilondo, con el buque insignia de verdad de la radio. Este es el primero, importante. Bueno, yo soy consciente de que estoy en la radio muy poquito después de que muriera Marconi, pero olvidemos este aspecto de las cosas y vayamos a lo que decía. Selecciona alguna o algunos de los hechos que tú destacarías en tu condición de directora de Hoy por Hoy. Me lo sugerías al comienzo del programa, ¿no? Somos una familia que nos preocupamos por la familia, unos por otros. Y mucho antes de que las encuestas se empezaran a detectar que en este país empezaba a haber un movimiento telúrico importante, los oyentes de la SER ya me lo estaban diciendo a mí hace 3 años, cuando llegué aquí. Cuando me senté al micrófono de Hoy por Hoy y empezamos con el diario de la crisis, el diario de Hoy por Hoy, cuando empezamos a abrir micrófonos, cuando gracias a las redes sociales teníamos la respuesta a lo que estábamos diciendo, antes de que las encuestas dijeran algo se está moviendo en este país, nos lo dijeron ustedes, porque nos llamaban miembros de la familia que estaban muy desesperados, otros estaban muy preocupados, otros tenían mucha rabia, otros se iban al extranjero, otros tenían un hijo de 30 años en casa con 500 euros al mes, otros estaban horrorizados de lo que veían, otros conservaban la esperanza. Todo eso nos llegaba. Y nosotros íbamos viendo cómo esa amalgama de sentimientos de la familia de la radio se convertía en la clásica piedra de papel. Decíamos, no hay conflictividad social, la familia está triste e indignada, pero tranquila, porque tenía en la mano una piedra de papel que depositaría un día en la urna. Yo soy muy crítica con los medios de comunicación y con los periodistas en particular, con la gestión que hicimos en los últimos años de la crisis y cómo, por ejemplo, no vimos venir el 15M. No lo vimos venir. Ni luego interpretamos bien en qué se convirtió aquello cuando los focos se apagaron sobre la Puerta del Sol. Pero en la radio, en Hoy por Hoy, yo me consideraba una atalaya privilegiada, independientemente de lo que cada uno pensemos de los partidos y de en qué ha terminado esto. Pero me sentía en una atalaya privilegiada para ver aquella ola que convertía en una piedra de papel la rabia y la indignación. Y eso cristalizó en 2 noches electorales maravillosas. Todas lo son. Cuando escuchaba, todos estos señores han sido mis jefes en algún momento de mi vida. O sea que hablo un poco sobrecogida. Un poco sobrecogida. Claro, cuando escucho las noches electorales
que pasan de una dictadura a la democracia, no hay nada comparable con eso, ¿no? Siempre nos creemos que nuestro tiempo es el más importante, el más trascendente, el más agitado, el que más... Bueno, comparado con eso, nada. Pero es verdad que ahora estamos en un momento importante para la sociedad española. Y entonces esa ola que iba conteniendo la indignación y guardándola en una piedra de papel, cristalizan 2 noches electorales, que todas son emocionantes, que todas son una especie de carrusel para un periodista, llena de sorpresas. Pero hace un año la sorpresa hablaba de que aquí algo empezaba a cambiar, y la sorpresa fue que un partido que llevaba 2 meses registrados en el registro de partidos, Podemos, conseguía 1.250.000 votos. Lo vivimos en directo. Vimos crecer aquello y decir, pero aquí ¿qué está pasando? Tuvimos en directo a Pablo Iglesias. Fue la gran sorpresa. Luego hemos estado un año, todos los periodistas de este país, atendiendo a compañeros del extranjero que nos piden, ¿no?, valoración, contacto, qué está pasando en ese país. Y llegamos a esta segunda noche electoral, del 25 de mayo del año pasado al 24. Han pasado muchas cosas y mucha gente se ha tenido que recolocar, ¿no? Y 2 grandes experiencias en un momento muy amargo. Bueno, Ondas del año 50 y pocos, el primer Ondas de Antonio Calderón, que se lo voy a devolver naturalmente ahora a Javier González Ferrari, quisiera simbólicamente ofrecerlo a estos compañeros que representan a otros muchos compañeros que no están aquí y que nos da igual que estén en la SER, que no estén en la SER, que hayan estado, que estén donde vayan a estar, porque siempre estaremos unidos por una cosa, que es nuestro compromiso con la gente a través de la radio. Gracias por tu padre, por los Ondas, por la radio y por ustedes.